Bueno, entonces el tema de hoy es muy interesante. El título es ateísmo más lógico que la Biblia. Vamos a ver si el ateísmo es más lógico que la Biblia o no es más lógico y por qué. Sí, vamos a dar respuestas, razonamientos con mucha base filosófica y científica. Entonces, los conferencistas en esta ocasión son Rodrigo Hinojosa y Conrado Guzmán. Conrado hace unos cuantos días recibió su título de maestro en ciencias en biotecnología. Entonces, bueno, lo estamos estrenando aquí como maestro en ciencias. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Es un gusto para nosotros que siempre nos acompañen a las conferencias de Respuestas Querétaro y pues bueno, como Fer introdujo, el tema de hoy es el ateísmo, más lógico que la Biblia. Entonces, pues bueno, ¿comenzamos? Sí. Bueno, recuerden también que el propósito de Respuestas Querétaro es presentar argumentos lógicos y racionales de la existencia de Dios y de las preguntas pues más importantes de la vida. También hemos visto cosas sobre la veracidad de la Biblia y lo que queremos también es presentar respuestas contundentes y claras acerca de pues las preguntas y los temas controversiales que hay hoy en día. El tema de hoy vamos a tratar la filosofía atea de 4 de los ateos más importantes de los últimos 300 años. Ellos son filósofos, el primero es David Hume, el segundo es Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche. En primer lugar, nosotros queremos decirles que no es nuestra intención atacar a estas personas. Simplemente vamos a revisar los argumentos que ellos dieron en contra de la existencia de Dios y pues vamos a analizarlos a través de la lógica y de la razón para ver si pues estos argumentos son sólidos y contundentes. Antes de empezar, necesitamos establecer algunas reglas básicas de la lógica y de la razón que vamos a estar utilizando durante la conferencia. La primera de ellas es la ley de la no contradicción y la segunda es la ley de la causa y del efecto. Bueno, la ley de la no contradicción dice lo siguiente: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. Imaginemos que yo tengo aquí un celular. Imaginemos que yo digo, este celular no es un celular. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que yo estoy diciendo es ilógico, no tiene sentido, porque yo estoy violando precisamente la ley de la no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. Entonces yo no puedo decir, este celular no es un celular. También tenemos la ley de la causa y del efecto, o también conocida como la ley de causalidad. La ley de la causalidad establece que todo aquello que tiene un comienzo tiene que tener forzosamente una causa. Esta ley se desprende de la ley de la no contradicción porque nosotros sabemos que nada puede venir de la nada. Entonces, algo que existe tiene que tener forzosamente una causa que también exista para poder tener un principio, para poder existir. Esta ley la vamos a explicar con más detalle durante la conferencia. Exactamente. Y bueno, estas dos leyes son súper importantes que las tengamos presentes. Como dijimos, vamos a irlas explicando más a detalle a lo largo de la conferencia, pero estas leyes las vamos a usar pues para refutar algunos de los argumentos y son de las cosas que vamos a estar usando. Vamos a estar utilizando muchos conceptos que vienen de la filosofía, son conceptos que a veces, pues obviamente en nuestra vida diaria no los manejamos, no los usamos, pero vamos a tratar de explicarlos y que queden súper claros. Como bien dijo Fer, al final vamos a tener una sesión de respuestas y preguntas. Atrás de sus sillas hay hojitas también con plumas para que puedan hacer sus preguntas y al final pues Rodri y yo vamos a tratar de responderlas y bueno, con esa breve introducción pues damos comenzada la conferencia. Bueno, el primer filósofo sobre el cual vamos a hablar es David Hume. David Hume fue una de las mentes más brillantes del siglo XVIII. Él constituye uno de los personajes más importantes de la filosofía occidental. Mucho del escepticismo que vemos hoy en día en cuanto a los milagros, en cuanto a Dios o la religión, tiene sus raíces en la filosofía de David Hume. Una de las cosas que más le interesaban a Hume era saber cuáles ideas eran verdaderas o cuáles ideas tenían sentido o tenían lógica.
Él llegó a la conclusión de que únicamente aquellas ideas que podíamos obtener a través del empiricismo o del empirismo eran las que tenían lógica. Y bueno, el empirismo básicamente solo es todo aquello que nosotros percibir con nuestros 5 sentidos, todo aquello que nosotros podemos oler, tocar, sentir, ver, oír, oler. Todas esas cosas son las que David Hume dice que podemos nosotros percibir como ideas verdaderas. Entonces, el empirismo es esta filosofía que le da mucha importancia a los 5 sentidos. Básicamente, como dijo Conrado, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, tocamos, oímos, es lo que define nuestra realidad y realmente no podemos conocer nada más fuera de esto. Esto es lo que maneja el empirismo. Esto es algo que sigue aplicando muchísimo en nuestros días. ¿Cuántas veces escuchamos a gente que dice, yo no creo en Dios porque pues Dios, la ciencia ya comprobó que Dios no existe? Bueno, pues esto parte de David Hume, y David Hume decía eso. Él decía, todo aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos simplemente no puede existir, y pues Dios es algo que no podemos percibir, por lo tanto Dios seguramente no existe. Bueno, Hume estableció lo que hoy se conoce como el principio de verificación empírica. Este principio sostiene que solo hay 2 tipos de formas para verificar o para verificar una declaración. Una declaración solamente es verdadera, según Hume, si cumple con estos 2 requisitos. Número 1, es verdadera por definición. Por ejemplo, una operación matemática o en este caso, un triángulo. Si nosotros decimos, un triángulo tiene 3 lados, esto es verdadero por definición. Si yo digo 2 más 2 es igual a 4, esto es verdadero por definición. Este era el primer requisito que puso Hume para establecer si una declaración era verdad o no. El segundo requisito es si la declaración es verificable empíricamente. Esto significa que puede ser comprobado a través de los 5 sentidos. Entonces, las únicas 2 declaraciones que tienen sentido para Hume son si son verdaderas por definición o si son verificables a través de los 5 sentidos. Sin embargo, pues si ustedes ya lo notaron, pues esta declaración o principio que David Hume estableció, pues se contradice un poquito, porque ¿cómo es que David Hume llegó a la conclusión de que solamente las verdades podían ser conocidas porque si son verdaderas por definición o son verificables empíricamente? La verdad es que este postulado que David Hume hizo, pues 1, no es verdadero por definición, y 2, no lo puede comprobar empíricamente. Por ejemplo, un ejemplo que nosotros podríamos dar es ¿cómo podrías comprobar a través de este principio de verificación empírica que Napoleón fue emperador de Francia? A Napoleón nunca lo has visto, nunca lo has olido, nunca lo has sentido, no puedes experimentar con él. ¿Cómo podrías entonces llegar a la conclusión de que Napoleón realmente fue el emperador de Francia? Bueno, pues desafortunadamente para Hume el principio de verificación empírica pues no cumple sus propios estándares para decir que algo es verdadero, porque no todo lo que nosotros conocemos podemos percibirlo a través de nuestros sentidos y no todo es verdadero por definición o verdadero a través de las matemáticas. Exactamente. Ahora, es muy importante decir que sí hay muchísimas cosas que nosotros podemos comprobar y conocer a través de los 5 sentidos. Por ejemplo, el método científico que hoy en día pues se usa tanto, ¿no?, en la ciencia y todo eso, pues precisamente parte de una hipótesis y se verifica eso a través de los sentidos. Se repite y se hace experimentación sobre ello y a través de los sentidos se puede llegar a muchas verdades. Es así como hemos tenido avances en la ciencia increíbles o en la tecnología. El punto aquí más bien no es tanto que David Hume se hubiera equivocado respecto a este postulado que él dio. Por supuesto que hay verdades que nosotros podemos conocer a través de los 5 sentidos. En eso se basa, como dice Rodrigo, el método científico. Gracias al método científico nosotros podemos estar proyectando justo en este momento la presentación gracias a la electricidad, al magnetismo, a todas estas cosas que el método científico sí ha descubierto que pues sí podemos nosotros percibir con nuestros sentidos. Aquí la cosa es que no todo lo podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Muchos de los filósofos y de los científicos de nuestros días, pues ellos ya se dieron cuenta de que desafortunadamente el principio de verificación empírica de David Hume
pues no puede cumplir con estos principios que él ha establecido y pues ha ido cayendo un poco en desuso. Sin embargo, pues seguramente todos nosotros hemos escuchado, como yo les dije al principio, gente que no puede creer en Dios porque dice que la ciencia ya demostró que Dios no existe, o por ejemplo frases en nuestra sociedad como hasta ver no creer o fotografías o nunca pasó, pues se desprenden un poquito de esta filosofía y pues David Hume no logra aterrizar el punto que él quiere hacer en contra de la existencia de Dios. Exactamente, el problema es que Hume trató de aplicar esto a la existencia de Dios y trató de sacar a Dios de la jugada con una declaración que no puede ni siquiera cumplir con sus propios estándares. Hume creyó que este principio de verificación empírica descartaba absolutamente la existencia de Dios. Y el problema es que ya vimos que no es la única manera de llegar al conocimiento. Los sentidos que nosotros tenemos y las verdades por definición no son la única manera de llegar al conocimiento. Entonces, el problema es precisamente, porque cuánta gente, como dijo Conrado, dice que no puede creer en Dios porque no puede ser percibido a través de los sentidos. Hay mucha gente que yo conozco que me ha dicho, no, espérate, si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo oler, si yo no lo puedo escuchar, entonces no existe, y por eso yo no creo en Dios. Entonces, este es uno de los resultados de la filosofía de Hume que ha llegado hasta nuestros días y que pues ha sido muy, muy influyente. De hecho, este mismo principio de verificación empírica y sus derivados es lo que llevó a Hume también a la conclusión de que los milagros no podían existir o no podían ser reales y no podíamos creer en cualquier cosa que dijera que había sido a través de un milagro. Bueno, recordemos que Hume vivió durante un periodo de la historia conocido como la Ilustración. Durante este periodo, supuestamente el hombre llegó a un estado de madurez y de iluminación suficientes como para desechar todo tipo de supersticiones o creencias en Dios o en lo sobrenatural y abrazar en cambio las verdades empíricas que se hallaban a través del método científico. Este es uno de los argumentos que muchísima gente hoy utiliza para decir que los milagros no pueden existir. Es uno de los argumentos más fuertes y para ver de qué se trata el argumento vamos a presentarlo a través de un silogismo. Un silogismo es un concepto de la filosofía y vamos a ver un silogismo para poder entender mejor lo que Hume quería decir en contra de los milagros. Sí. Bueno, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es un proceso de razonamiento deductivo en el que se presentan dos o más premisas y a través de estas premisas se llega a una conclusión. Este es un proceso de razonamiento que fue empleado por primera vez por Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad. Y Aristóteles planteó un silogismo bastante sencillo. Él decía, premisa 1, todos los hombres son mortales. Él sabía esto porque no conocía a ningún hombre que fuera inmortal. Esto lo había comprobado a través de la experiencia. La premisa 2, Sócrates es un hombre. Él sabía que Sócrates era un hombre por las características que Sócrates tenía. Entonces, la conclusión del silogismo es, Sócrates es mortal. La conclusión de un silogismo es inevitable si las dos premisas, o en caso de que tenga más, si las premisas son verdaderas. En este caso vemos que las dos premisas son verdaderas y por lo tanto la conclusión también es verdadera. Si tuviéramos una de las premisas que no fuera verdadera, entonces todo el razonamiento y todo el silogismo se vendría abajo y la conclusión forzosamente sería incorrecta. El silogismo también se basa en el principio de la no contradicción, que lo dijimos durante el principio. Ahora que ya nosotros entendimos qué es un silogismo, vamos a ver qué es el silogismo que utilizó David Hume para llegar a la conclusión de que los milagros no podían existir. Muy bien, la primera premisa dice, una ley natural es, por definición, una descripción de un suceso habitual en la naturaleza. La premisa 2 dice, un milagro es, por definición, un suceso poco común que nosotros observamos en la naturaleza. La premisa 3 dice, la evidencia para lo habitual siempre es mayor que la evidencia para lo poco común. Un hombre sabio, esta es la premisa 4, siempre debe creer en lo que tiene mayor evidencia. Por lo tanto, la conclusión es que un hombre sabio nunca debería de creer en los milagros. Bueno, vamos a pensar en una cosa. Si las 4 premisas son verdaderas, entonces nosotros sabemos que la conclusión es verdadera también. Vamos a revisar un poquito cómo es que Hume llegó a esta conclusión. Para empezar, él nos dio las definiciones de ley natural y de milagro. Después nos dio la premisa número 3, que dice que la evidencia para lo habitual siempre es mayor que la evidencia para lo poco común.
El punto de las primeras 3 premisas es demostrarnos que una ley natural tiene mucho más evidencia que un milagro, porque la ley natural es un suceso habitual y la ley y el milagro es un suceso poco común. Entonces nos dice que un hombre sabio siempre cree en lo que tiene mayor evidencia y por lo tanto, como un milagro no tiene tanta evidencia como la ley natural, entonces dice como conclusión que un hombre sabio nunca debería creer en los milagros. Entonces podemos ver como si las 4 premisas son verdaderas, su conclusión también tiene que ser verdadera. La pregunta es si las 4 premisas son verdaderas. Vamos a revisar con un poco más de detalle la tercera premisa. La tercera premisa dice: la evidencia para lo habitual siempre es mayor que la evidencia para lo poco común. Un ejemplo clásico de esto podría ser un partido de fútbol. A Rodrigo le gusta mucho el fútbol americano. Y entonces, cuando hay una jugada que el árbitro no puede ver si realmente fue como se dijo, el árbitro entonces puede revisar el video una y otra vez. Esto es lo común contra lo poco habitual, que es lo que sucedió una sola vez. A partir de esto, el árbitro entonces puede decir, ¿fue una jugada o no fue una jugada? ¿Fue anotación o no fue anotación? Sí, en este caso nosotros podemos ver que la evidencia para lo habitual, en este caso, y vamos a suponer que lo habitual es esta repetición que el árbitro está viendo, ¿no? Si una jugada se repite una vez, se repite 2 veces, se repite 3 veces, pues el árbitro tiene mucho más evidencia acerca de esta jugada. Y tiene mucho más evidencia que el árbitro que lo vio la primera vez a tiempo real. Pero lo que pasa en un partido de fútbol americano con la tecnología que tenemos hoy en día no es necesariamente lo que pasa en cada evento en la vida diaria. Para refutar la premisa de Hume, la premisa número 3, lo único que tenemos que hacer es encontrar un ejemplo en el que esto no suceda. Conrad, ¿tú puedes pensar en algún ejemplo en el que lo poco habitual tenga más evidencia que lo común? Sí, hay muchísimos eventos en la vida y en el universo en donde lo poco habitual es más común que lo poco habitual tiene más evidencia que lo poco habitual, ¿no? Un ejemplo de ello es el principio o el origen del universo. Nosotros sabemos que el universo tuvo un origen. Esto es un evento poco común porque no hemos visto universos creándose constantemente. Lo que vemos es un universo que se creó una única vez en un tiempo específico. Es poco habitual. Sin embargo, no tenemos problema en decir que el universo existe hoy en día, pues porque nosotros vivimos en él. El siguiente que se nos puede ocurrir es el origen de la vida, y es exactamente lo mismo que con el origen del universo. Nosotros sabemos, y también la ciencia ha dicho, que en algún momento la vida, como nosotros la conocemos, no existía, pero ahora la vida existe y el principio de la vida tuvo un origen. Fue algo poco común y de todos modos no tenemos problema en decir que la vida todavía, que hoy en día pues estamos vivos, ¿no? Que la vida existe. El tercero es muy interesante, porque David Hume también nació una única vez. David Hume no nació 5, 6, 7 veces. David Hume nació una única vez y David Hume no tenía problema en decir que él había nacido. Con cada uno de estos ejemplos nosotros nos podemos dar cuenta que la premisa número 3 del argumento de Hume es falsa. Nosotros podemos ver que no siempre la evidencia para lo habitual es mayor que la evidencia para lo poco común. Por ejemplo, en el caso de lo que decía Conrado acerca del nacimiento de David Hume, bueno, ninguno de nosotros dudamos de nuestro propio nacimiento, aun si fue un evento poco común, que no se puede repetir y que fue un evento único. Entonces nosotros vemos cómo la premisa 3 del argumento de Hume pues es falsa. Si Hume hubiera verdaderamente creído en esta premisa, él no hubiera podido creer ni en su propio nacimiento, ni en la mayoría de los sucesos en la historia, porque todos los sucesos en la historia son precisamente así, son eventos únicos, irrepetibles, pero sobre los cuales tenemos mucha evidencia. De hecho, el problema del argumento en contra de los milagros de David Hume se basa en que él está confundiendo la posibilidad y no su credibilidad. Por supuesto que no estamos negando que un milagro sea algo prácticamente imposible. Nosotros vemos que en la naturaleza estas cosas no suceden de forma natural, pero aquí el problema no es tanto atacar la posibilidad de que un milagro pueda suceder. Lo que nosotros estamos atacando, lo que David Hume está atacando es la credibilidad de si un milagro puede o no suceder. Si nosotros ponemos el ejemplo de la resurrección de Jesucristo, David Hume está diciendo que si tú eres una persona sabia, consciente y que utiliza la lógica y la razón, ¿tú viste a Jesús morir completamente? O sea, ¿tú viste que estaba muerto?
tú estabas en la tumba y lo viste resucitar, entonces, aunque eso es un milagro, de acuerdo con lo que Hume está diciendo de lo poco habitual y de lo poco común, tú no deberías de creer en que Jesucristo haya resucitado, aunque toda la evidencia esté delante de tus ojos. Sí, hay algo mal con un argumento que te dice que no puedes creer en lo que has verificado por ti mismo. Si lo que dice el argumento de Hume básicamente es que aunque tú hubieras estado ahí y lo hubieras visto y lo hubieras comprobado con tus 5 sentidos, no podrías creer en él. También otro problema con este argumento es que confunde probabilidad con evidencia. Hay muchos eventos en la vida diaria que son muy poco probables, pero sobre los cuales tenemos mucha evidencia. Por ejemplo, en un partido o en un juego de golf. Un hoyo en uno es un evento muy poco probable, es un evento raro, pero cuando sucede no tenemos ningún problema creyendo que sucedió. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, porque tenemos evidencia. Nunca nosotros le diríamos al golfista, puesto que la evidencia para lo habitual siempre es mayor que la evidencia para lo poco común, no voy a creer que hiciste un hoyo en uno hasta que lo repitas 5 veces consecutivas. Nunca haríamos esto. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia. Entonces no se trata de si un evento es habitual o no, se trata de si tenemos buenas evidencias o no. Regresemos al ejemplo de la resurrección de Jesucristo. Efectivamente, la resurrección de Jesucristo fue un evento único. Además, sí fue un evento sobrenatural, es decir, fue un milagro. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Eso quiere decir que si el milagro de Jesucristo realmente de la resurrección de Jesucristo no sucedió, el cristianismo se viene para abajo completamente. Lo que tenemos que nosotros considerar no es tanto la posibilidad o que esto haya o no sucedido. Lo que nosotros tenemos que considerar al momento en el que se nos presenta la posibilidad de creer en un milagro es la credibilidad o la evidencia que diga que ese milagro sucedió o no. No podemos considerar solamente la posibilidad de que haya sucedido. Tampoco podemos considerar solamente si fue un evento habitual contra un evento poco común o un evento incluso que viole las leyes de la naturaleza. Lo que debemos de considerar es la evidencia que existe sobre si ocurrió o no. Esta conferencia no se trata sobre la evidencia de la resurrección de Jesús, pero te animamos a investigar sobre el tema. La resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos más controversiales en la historia, precisamente porque tanto depende de su veracidad. Pero en realidad la evidencia para la resurrección de Jesús es abrumadora. Nosotros vimos esta evidencia en la conferencia titulada ¿Quién fue Jesús?, que dimos aquí el año pasado. También hay muchos libros y documentales en video que nosotros te animamos a ver, a investigar, que hablan acerca de la resurrección de Jesús y la evidencia que existe a favor y en contra. Te animamos a verlos por ti mismo y evaluar las evidencias. Recuerden que Hume se basaba muchísimo en el método científico. O sea, él sí decía que todo aquello que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos es todo aquello que nosotros podemos decir que verdaderamente sucedió. Eso es cierto porque nosotros, como ya dijimos, mucho de la ciencia pues se ha permitido pues gracias a esto que nosotros hacemos con los 5 sentidos. Aquí parece haber también una contradicción entre lo que Hume está diciendo, porque Hume está diciendo que si nosotros hubiéramos visto la resurrección de Jesucristo, no lo podríamos creer, aunque fuera una verdad que nosotros mismos comprobamos con nuestra visión, con nuestros propios ojos. Así que recapitulando, el argumento de Hume en contra de los milagros, pues no puede ser, ¿no? Es falso. ¿Por qué? Porque la tercera premisa es falsa. La evidencia para lo habitual no siempre es mayor que la evidencia para lo poco común. Esto no quiere decir que nunca sea así. El ejemplo del partido de fútbol dice que sí, o sea que a veces hay evidencia para lo mucho habitual que es menor que lo poco común. Por lo tanto, la posibilidad de los milagros sigue existiendo, sigue estando abierta, es lógica. Y recordemos que este es uno de los mejores argumentos en la historia de la filosofía atea en contra de los milagros. Bueno, tenemos que aclarar aquí también que los milagros sobre los que habla la Biblia no son pues meras supersticiones. No estamos hablando de cosas como creer en los fantasmas o la astrología o lectura de cartas o ese tipo de cosas. Estamos hablando de sucesos históricos para los cuales hay evidencia. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Lo que tenemos que considerar entonces al evaluar la credibilidad de un milagro es la evidencia que existe a favor y en contra. Si la evidencia a favor es suficiente, entonces un hombre sabio puede creerla sin miedo a caer en la irracionalidad. Ahora, un milagro no demuestra que Dios existe.
Más bien, porque Dios existe, hay milagros. Esas son dos cosas completamente diferentes, aunque eso se basa pues en la creencia que tú tengas de si Dios existe o no existe, aunque pues estamos tratando de refutar los mejores argumentos del ateísmo. Una vez que David Hume estableció este principio de verificación empírica, pues este empezó a tener como mucho crecimiento. Nosotros lo vemos hoy en día, la gente dice Dios no puede, o más bien la ciencia ya demostró que Dios no puede existir, y esto pues siguió perpetuándose en la filosofía. Así que el siguiente filósofo ateo que nosotros vamos a ver también se basó muchísimo en el método científico para decir que Dios no existía. Ese no es precisamente el argumento que vamos a usar, pero parte de esta corriente filosófica. Bueno, este filósofo es Bertrand Russell. Él fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Él vivió a finales del... Bueno, casi un siglo vivió, ¿no? Desde 1872 hasta 1970. Él ganó en 1950, él ganó el Premio Nobel de Literatura y su pensamiento dejó un fuerte impacto como matemático y como humanista. El argumento que Bertrand Russell utilizó en contra de la existencia de Dios se basa precisamente en el principio de la causa y del efecto del universo. Este argumento nosotros ya lo vimos en la conferencia de Aristóteles, el Big Bang y el universo. Entonces, el argumento, nosotros ya lo vimos al principio, lo vamos a repetir brevemente. El argumento dice que como el universo tuvo un principio, es decir, como antes de que, o sea, el universo tuvo un principio y entonces tuvo que haber una causa que causó la existencia del universo y esta causa tiene que estar completamente afuera del universo. Entonces, Tomás de Aquino llegó a la conclusión de que la causa del universo era Dios. Bueno, vamos a explicar más a detalle de qué se trata este argumento de Bertrand Russell, pero básicamente lo que hace es atacar la ley de la causa y del efecto. Y como ya vimos anteriormente, la ley de la causa y del efecto es uno de los axiomas de la lógica. La ley de la causa y del efecto dice que todo lo que comienza a existir es un efecto y debe tener una causa. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar un ejemplo muy sencillo, el nacimiento de un bebé. Muy bien, nosotros sabemos que un bebé no siempre ha existido, ¿no? Un bebé tuvo un principio, nació un día, fue concebido en un momento y, bueno, este bebé empieza su vida en la historia. ¿Qué es lo que causó que el bebé existiera? Bueno, pues la ley de la causa y del efecto dice que si el bebé es un efecto porque tuvo un principio o empezó a existir, pues entonces hubo una causa antes de él o algo que lo causó y esto pues sabemos que son sus padres. Sin embargo, si nosotros vamos atrás, pues sería, bueno, ¿quiénes son los padres de los padres de los padres del bebé, no? Lo que nos enseña la ley de la causa y del efecto es precisamente esto. El bebé no salió de la nada. El bebé es un efecto porque tuvo un principio y necesariamente tuvo una causa. Así también los padres del bebé tuvieron un principio y por lo tanto tuvieron una causa. El argumento de la primera causa, que fue, como dijo Conrado, el que formuló Tomás de Aquino, que fue un filósofo cristiano de la antigüedad, dice que como el universo no es eterno, entonces el universo mismo es un efecto, y al ser el universo un efecto, entonces tuvo una causa. La teoría de la relatividad de Einstein, y eso es algo que también vimos en la conferencia del universo, la teoría de la relatividad de Einstein ha dado muchísima evidencia que demuestra que el universo tuvo un principio, ¿no? Entonces, el argumento cosmológico de Tomás de Aquino es precisamente eso. O sea, si el universo tuvo un principio, entonces tuvo que haber habido algo antes del universo que lo causara. Tomás de Aquino decía que era Dios. Pero sí. Bueno, a Russell no le convencía este argumento. ¿Qué es lo que él argumentaba en contra? Russell escribe en su autobiografía que cuando él era niño, él no tenía ningún problema en creer que la causa del universo había sido Dios, porque pues le parecía bastante ilógica y racional. Sin embargo, en su biografía leemos lo siguiente. No creía en la vida en el más allá, pero sí creía en Dios, pues el argumento de primera causa me parecía irrefutable. Pero a la edad de 18 años, poco antes de ingresar en Cambridge, leí la autobiografía de John Stuart Mill, otro filósofo, en la cual explicaba cómo su padre le enseñó que no se podía preguntar ¿quién me creó?, ya que esta pregunta conllevaría la de ¿quién creó a Dios? Esto me llevó a abandonar el argumento de la primera causa y a comenzar a ser ateo. Russell creía que si uno regresaba suficientemente en el tiempo, pues entonces uno tendría que preguntar, bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios?
Él sostiene que si la ley de la causa y del efecto dice que todo tiene una causa, entonces Dios también debería de tener una causa. Y esto es algo que seguramente todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. No puedo creer en Dios porque entonces, ¿quién creó a Dios? Bueno, pero esto no es lo que dice la ley de la causa y del efecto. La ley de la causa y del efecto no dice que todo tiene que tener una causa. Dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Precisamente esto es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios es un ser eterno, que nunca tuvo un principio, nunca fue creado. Él es eterno, siempre ha existido. Y no solo esto, sino que Él sigue siendo el mismo. Desde el principio, ¿no? O sea, desde la eternidad, Él sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo por siempre. De hecho, si Dios cambiara en algún momento, Él dejaría de ser Dios, porque esta es la definición básica de qué es ser Dios. Es un ser eterno, autoexistente, es decir, que tiene existencia en sí mismo, que no fue creado por nadie y que nunca cambia. Además, la idea, por ejemplo, de un efecto sin causa, como de que un bebé apareció absolutamente de la nada o de que el universo surgió absolutamente de la nada, es completamente ilógica. Está violando la ley de la causa y del efecto. Pero también cuando nosotros decimos que toda causa debe tener otra causa, pues eso también está violando la ley de la lógica, porque podemos tener perfectamente una causa sin causa. Si nosotros vemos que esta causa no tuvo un principio, que esta causa además no se mueve, sino que es el agente perfecto a través del cual todas las demás cosas existen y se mueven y subsisten, pues entonces nosotros podemos ver que el argumento de Bertrand Russell acerca de quién creó a Dios está violando una ley básica de la lógica, ¿no? Que es sencillamente que no todas las causas tienen que tener forzosamente otra causa. Podemos tener una causa que sea la causa de todas las cosas. Bueno, recuerden otra vez que no estamos criticando a las personas. Cuando decimos que Russell entendió mal la ley de la causa y del efecto, acuérdense que no estamos criticando a las personas, simplemente estamos demostrando que estos razonamientos en los que ellos creían pues no correspondían con las leyes de la lógica. Vamos a repasarlo una vez más. La ley de la causa y del efecto no dice que todo tiene que tener una causa, sino que todo efecto o que todo lo que comienza a existir es un efecto y tiene que tener una causa. Si vemos que el universo tuvo un origen, entonces no puede ser eterno. Y al no ser eterno, al tener un origen, entonces es un efecto y tuvo una causa. Ya hemos demostrado en otras ocasiones, en algunas otras conferencias, cómo esta necesidad de la primera causa, junto con la evidencia de diseño que vemos en el universo, nos lleva directamente a la hipótesis de Dios. Y precisamente la Biblia nos habla en términos específicos de este Dios cuya existencia es comprobada o verificada a través del argumento cosmológico o de primera causa. Dios no necesita una causa para existir, Él siempre ha existido y es la primera causa, la causa de todo lo demás que existe. De hecho, el nombre que Dios se da a sí mismo en la Biblia da este atributo o manifiesta un poco más acerca de esta causa que no tiene una causa. Dios dice, yo soy el que soy. Eso quiere decir que Dios es el único que puede hacer una afirmación como esta porque Él tiene autoexistencia, Él existe por sí mismo. Esta afirmación nos dice que Él no cambia, Él es, no hay nada más existe, bueno, no es que nada más exista Dios, sino, o sea, Dios es autoexistente. Esto quiere decir que Él no necesita una causa, Él no cambia, y esto es todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. En Él no hay sombra de variación y todo lo que dijo Rodrios. En el momento en el que Dios tuviera que cambiar, entonces en ese momento deja de ser Dios. También en la primera frase de la Biblia nosotros podemos encontrar otra declaración sobre la eternidad de Dios y su poder creador. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nosotros vemos cómo Dios o cómo la Biblia nos muestra que este Dios es la primera causa, es la causa que causó todo lo demás y creó todo lo demás que existe. Otro de los argumentos que Bertrand Russell utiliza en contra del cristianismo o de la existencia de Dios, pues son los cristianos. Bertrand Russell hace su ataque contra la religión porque él dice que los cristianos son hipócritas, entonces pues seguramente Dios no puede existir. Él escribió un ensayo que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y él explica precisamente que él no puede creer en los cristianos, bueno, él no puede creer en Dios por la hipocresía de los cristianos.
Bueno, nosotros quisimos mencionar este argumento porque es algo que muchas personas usan precisamente para descalificar la fe cristiana o para decir, es que Dios no puede existir por esto, ¿no? La gente se pregunta, si los cristianos dicen que la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios, entonces ¿por qué yo conozco un vecino que es bien mala onda y que nunca me saluda, ¿no? O ¿por qué si la Biblia es la verdad y los cristianos dicen creer en ella, entonces tengo un tío que es cristiano y va a la iglesia todos los domingos, pero que tiene estándares morales mucho más bajos que yo, que soy ateo? Nosotros seguramente, y bueno, yo he escuchado muchísima gente que dice, yo no necesito a Dios, yo no tengo por qué creer en Dios para ser una buena persona y no tengo que ser cristiano. Yo puedo ser una buena persona sin creer en Dios. Y yo conozco muchos ateos, por ejemplo, de cuando yo estudiaba la maestría en Irapuato, conozco muchos ateos que sí, efectivamente, son mejores personas que pues, muchas personas que se dicen cristianos que yo conozco. Bueno, creo que tenemos que tener en claro dos cosas. En primer lugar, la Biblia no es principalmente, por raro que parezca, la Biblia no es principalmente un libro sobre moralidad. La Biblia no se trata principalmente sobre ser una mejor persona, sobre cómo convertirse en una mejor persona. Una persona que se acerca a la Biblia para llegar a ser una mejor persona se está perdiendo del objetivo principal de la Biblia. Sí, nosotros no creemos en la Biblia porque nos haga mejores personas. Nosotros creemos en la Biblia porque la Biblia está haciendo declaraciones que forzosamente tienen que suponer que si son verdad, es la única verdad que existe. Y si no son verdad, pues entonces nosotros descalificamos al cristianismo. Pero nosotros no creemos en la Biblia porque creamos que es un libro de moralidad que nos enseña acerca del bien y del mal. El apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, dejó esto bien claro. Él dice en Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esto es algo muy importante, porque el propósito de Juan al escribir su carta, y el propósito en realidad de toda la Biblia, no es producir una sociedad mejor, ni formar mejores personas. Estos son simplemente efectos colaterales. El propósito es que nosotros creamos que la Biblia es la verdad, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de creer en Él podamos tener vida eterna en su nombre. Por supuesto que una persona que se dice cristiana tiene que seguir los principios y los mandamientos y las reglas que vienen en la Biblia. Esto no solo da fe de que lo que está creyendo es verdadero, sino que además lo está aplicando a su vida. Cuando alguien argumenta que no necesita a Dios para ser una buena persona, por supuesto que no necesita a Dios para ser una buena persona, pero está malinterpretando completamente el sentido o el propósito de la Biblia, como Rodrigo ya nos explicó ahorita. Sí, el propósito de la Biblia es conocer al único Dios verdadero. En segundo lugar, también tenemos que tener bien en claro que atacar a los practicantes del cristianismo no es lo mismo que atacar a la Biblia. Esto es completamente diferente. Los cristianos estamos conscientes que no somos mejores que nadie más en el mundo. De hecho, la Biblia dice que somos peores que muchas personas, que la mayoría de las personas en el mundo. Fíjense lo que dice en Mateo. Esto lo dijo Jesús. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También Pablo, en 1 Corintios, dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo débil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Si la Biblia está haciendo una declaración acerca de ser la verdad, cuando una persona dice, yo no puedo creer en la Biblia porque los que practican el cristianismo o los que creen en la Biblia son hipócritas, pues esa persona está malinterpretando completamente el punto. Por supuesto que hay gente que se dice a sí misma cristiana y que no es cristiana y que pues está creyendo en el cristianismo simplemente porque cree que le da algo bueno, porque cree que lo va a hacer una mejor persona, pero no está entendiendo el punto del cristianismo, que es creer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en su nombre tenemos vida eterna. Sí, también, la Biblia no nos enseña que la gente débil necesita a Dios y la gente fuerte no necesita a Dios, o que la gente que se cree muy buena no necesita a Dios y la gente que se cree mala sí lo necesita. No, porque acuérdense, precisamente el propósito de la Biblia no es no es hacernos mejores personas. El propósito de la Biblia es conocer a Dios, y la Biblia nos enseña que nadie conozca a Dios, sea una buena persona o una mala persona. La Biblia dice que todos conocemos, que nadie de nosotros conoce a Dios, y que es por esto que todos lo necesitamos, y todos necesitamos
conocer la verdad de Dios que Él dejó revelada a través de la Biblia. Jesús y Pablo usaron estas palabras simplemente para recordarnos que los cristianos no somos mejores que nadie más y que el orgullo no tiene lugar en la vida de un cristiano. En todo caso, el argumento de Bertrand Russell no debería de estarse enfocando tanto en los cristianos, debería de estarse enfocando en qué es lo que creen los cristianos. Y pues si los cristianos creen en la Biblia, entonces lo que se tiene que atacar forzosamente es a la Biblia. Nosotros tenemos que estudiar si la Biblia está diciendo la verdad, si la Biblia es un documento confiable, si la historia que aparece en la Biblia es cierta. Y pues todas estas cosas nosotros ya lo hemos estado demostrando en las conferencias pasadas de Respuestas Querétaro, que los animamos a que las escuchen en YouTube. Entonces, al final de cuentas, el problema... recuerden que la Biblia está diciendo que es la última verdad acerca de todas las cosas. Entonces, a quien debemos de atacar, cristianos y no cristianos, es a la Biblia para ver si lo que está diciendo es verdadero y se aplica a nuestras vidas. Y bueno, a partir de este momento, la filosofía se divide como, los ateos que usan de la filosofía básicamente caen en dos categorías, ¿no? Una de ellas es pues todo lo que ya vimos con David Hume y con Bertrand Russell, que dicen que yo no puedo creer en Dios porque la ciencia ya demostró que Dios no existe. Bueno, ese es un tipo de ateos que, bueno, tienen su creencia a partir de una filosofía, que es la filosofía de David Hume y de Bertrand Russell, que, bueno, nosotros ya vimos que pues, sus argumentos no son muy fuertes en contra de Dios. Y por otro lado, hay un tipo de ateísmo que más bien se enfoca en cuanto a la libertad del hombre, la existencia del hombre, el propósito de la existencia del ser humano en esta vida. Y bueno, nosotros ahora vamos a ver a los dos filósofos ateos más famosos de prácticamente yo creo que toda la historia, y seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos. Ellos son existencialistas, nihilistas, y uno es Jean-Paul Sartre y el otro es Friedrich Nietzsche. Bueno, Jean-Paul Sartre nació en París en 1905 y murió en 1980. Además de ser un filósofo existencialista, él fue novelista, guionista, fue un político y escritor. Y bueno, las ideas de Sartre que han llegado hasta nuestros días con más fuerza son precisamente estas ideas que dicen que el ser humano construye su propia existencia y es libre de creer lo que quiera y decidir lo que quiera hacer con su vida. Esto todos lo hemos escuchado, ¿no? En algún momento, de hecho, la televisión, el radio, el internet, Facebook está saturadísimo de estas cosas. Dice, tú eres el autor de tu propia vida, crea tus propios caminos y no sigas lo que otros han trazado, escucha tu corazón, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Bueno, todas estas filosofías vienen del existencialismo nihilista de Jean-Paul Sartre. Bueno, estas ideas, aunque son bastante recientes y son bastante motivadoras y parecen muy convincentes, tienen serios problemas, ya que omiten cosas esenciales que son esenciales para el ser humano. Entonces Jean-Paul Sartre llega a la conclusión de que el hombre elige el propósito y el significado de su vida y de su propia existencia. Jean-Paul Sartre parte de que Dios no puede existir. Eso quiere decir que Jean-Paul Sartre es completamente ateo. Él dice que si Dios existe, entonces el hombre no puede ser libre y no puede ser auténticamente responsable de lo que él está decidiendo. Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, antes que nada, si quieres regresa, Raúl, gracias. Si nosotros creemos que Dios creó al ser humano, esto quiere decir que Dios eligió el propósito y el significado de la vida del ser humano. Él es el que determinó cuál es la esencia del ser humano y por qué existe. La esencia del hombre creada por Dios determina el propósito de la existencia del ser humano. Bueno, pero como ya lo dijimos, Sartre era ateo. Él no creía que el hombre fuera un producto de Dios o de un Dios diseñador. De hecho, esto de que el ser humano fuera un producto de un Dios diseñador le causaba asco, porque le hacía pensar que el hombre era un objeto. Y pensar que el hombre había sido diseñado implicaba que el hombre era un objeto, y esto era insoportable para Sartre, porque él decía, los objetos no piensan. Él decía, solamente los sujetos piensan, y si el hombre fue creado, ¿no?, fue diseñado por un ser, entonces el hombre es simplemente un sujeto, como esta marioneta que tenemos aquí. Él decía, si el hombre es simplemente una marioneta, pues eso es completamente, me da náusea, ¿no? Él decía, él usaba esta palabra, me da náusea pensar en esto.
Para que nosotros podamos entender un poquito más la distinción que Jean-Paul Sartre está haciendo acerca del objeto, el sujeto, acerca de Dios, si fue creado o no fue creado, y de si esto tiene lógica o no tiene lógica para la existencia del ser humano, vamos a ver un ejemplo de nuestras clases de gramática. Muy bien, el ejemplo es el siguiente. Tenemos una oración. Jorge comió pizza. Muy bien, Jorge es el sujeto, la acción es comió y el objeto es la pizza. Así como la pizza no puede decidir que Jorge se la va a comer, pero Jorge sí puede decidir si se la va a comer, la frase de Dios creó al hombre está asumiendo que Dios es el sujeto, creó es la acción y el objeto es el hombre. Entonces esto implica que el hombre es simplemente un objeto que fue creado por Dios y que no puede tener ni siquiera razón, lógica, no puede pensar y no puede ejercer sus facultades mentales porque es simplemente un objeto que Dios creó. A esto se le llama el existencialismo. Una filosofía que enseña que el ser humano, a través de su pensamiento, sus acciones y sus decisiones, puede determinar el propósito de su vida y en qué creer y qué hacer. Dice el existencialismo, dice que cada persona es libre de darle sentido a su propia existencia, como mejor le parezca. Y bueno, es en este sentido que se dice, ¿no?, que el hombre es el arquitecto de su propio destino, de su propia existencia. Pero ¿por qué Sartre insiste tanto en la libertad? ¿Por qué insiste tanto en que el hombre es libre? Bueno, lo que sigue a continuación es un poco más complicado, vamos a ir un poco más lentos, porque es la filosofía existencialista de Sartre. Y bueno, Sartre insiste en que el hombre es libre de crear sus propias reglas y ser auténtico, o creer las reglas de los demás y dejar de ser auténtico. Sartre dice que cada hombre es libre de decidir qué es lo que lo define. Es decir, yo decido en qué creer, yo decido cuál es el propósito y el significado de mi existencia, y todos los hombres son libres para poder decidir qué es lo que ellos van a creer. Entonces, en ese sentido, el ser humano existe y entonces el ser humano decide cuál es su esencia, y su esencia vendría a ser su propósito, su significado. Esto fue lo que llevó a Sartre a la conclusión de la existencia precede a la esencia. El ser humano primero existe y después él decide su esencia, él decide su propósito, su significado. Muy bien. Desafortunadamente para Sartre, pues esto es también una contradicción en su propia filosofía, porque la premisa, o bueno, lo que Jean-Paul Sartre está diciendo es: la existencia precede a la esencia. Si el hombre existe, o por lo tanto el hombre existe, y es libre de decidir su propia esencia, su propio significado. Muy bien. Si todos los seres humanos son libres de elegir su propia esencia, su propio significado, entonces eso quiere decir que la esencia del ser humano es ser libre. No sé si se está entendiendo, pero o sea, él está diciendo existencia precede a la esencia. El hombre es libre de decidir su propia esencia, su propio significado. Sin embargo, si la esencia de todos los hombres es ser libres, entonces la esencia precede a la existencia. Y esto es algo que sucede en todos los casos. El hombre primero es esencia y después existe. El hombre primero tiene un propósito y después existe. Y no solamente por si Dios existe o no existe, también la evolución dice estas cosas, ¿no? O sea, en términos prácticos, para Jean-Paul Sartre, la evolución viene a ser algo que creó al ser humano como un objeto. Entonces esto es algo que Sartre no puede meter en su cabeza, y entonces él llega a esta conclusión, aunque sea una contradicción. Sí, y bueno, Jean-Paul Sartre habla mucho de la libertad del hombre, ¿no? De hecho, lo define como la esencia del ser humano, aun si él dice que el ser humano no tiene esencia y que el ser humano tiene la libertad de escoger su propia esencia. Pero él habla mucho de la libertad del ser humano, y él, de hecho, una de las cosas que le impedía creer en Dios era precisamente esta libertad del ser humano. Porque, como vimos anteriormente, él decía, si Dios creó al ser humano, lo diseñó, entonces el ser humano no es verdaderamente libre. Y bueno, ¿cómo reconcilia la Biblia esta aparente contradicción de la libertad limitada del hombre? Bueno, para empezar, la Biblia nos enseña que en un sentido el hombre sí es un objeto porque Dios nos creó, porque fuimos diseñados y Dios es el que establece el propósito y el significado de la vida del hombre. Pero por otro lado, el hombre no es solamente un objeto, también es un sujeto. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, lo vemos fácilmente por la forma como Dios dice que creó al hombre. Él dice que Él creó al hombre conforme a su imagen, a su semejanza. Y esto significa que el hombre no es solamente un objeto, sino que también es un sujeto.
porque también piensa y tiene voluntad. De hecho, numerosos pasajes en la Biblia dan prueba de que Dios creó al hombre con la capacidad de pensar, de usar su cerebro y de usar la razón. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios se acerca con ellos y les pregunta: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Estas preguntas retóricas de parte de Dios están asumiendo que la persona a la que le está haciendo estas preguntas tiene la capacidad de pensar y de responder estas preguntas. Bueno, en segundo lugar, también el concepto de libertad de Sartre y el concepto de libertad de la Biblia son bastante diferentes. Para Jesús, por ejemplo, la libertad del hombre está estrechamente ligada con su diseño, con su propósito. Vemos ahí el versículo que dice: si vosotros permanecéis en mi palabra y verdaderamente sois mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que el hombre solo es auténticamente libre cuando vive obedeciendo el propósito de Dios y la voluntad de Dios, su creador. Cada que el hombre se rebela contra el propósito de Dios, el hombre deja pues de vivir conforme a este diseño y por lo tanto dice Jesús que esto lo esclaviza. Jesús dijo: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Muy bien, si la Biblia está asumiendo que el ser humano, además de ser un objeto y un sujeto pensante y que tiene un propósito y que fue diseñado por Dios con un propósito y con un significado especial en su vida, y que Jesús nos está enseñando que cuando el hombre deja de cumplir este propósito o este objetivo con el cual fue creado, el hombre se esclaviza y deja de ser libre, nosotros podemos pensar, por ejemplo, cuando un diseñador diseña este auto y nosotros, en lugar de ponerle unas llantas redondas, cuando se verían, nosotros le ponemos unas llantas cuadradas. El coche nunca va a avanzar y además va a avanzar con mucha dificultad porque no está funcionando de acuerdo con su diseño, con el propósito que el diseñador tenía para el coche. El hombre nunca va a ser libre hasta que viva conforme al diseño de Dios. La Biblia también enseña que desafortunadamente las fallas ya vienen de fábrica. O sea, la Biblia enseña que todos los seres humanos ya estamos en desperfección o que vivimos en pecado, vivimos en rebelión en contra de Dios desde que nosotros nacemos, porque nuestros padres a su vez también nacieron en pecado. Entonces esto, si vemos, pues está limitando completamente el propósito que Dios tiene para la humanidad. Entonces realmente la humanidad no puede funcionar porque no está viviendo conforme a lo que Dios planeó para ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer, como en el caso del coche que tiene llantas cuadradas, pues es pedirle al diseñador que venga, que arregle nuestras vidas, que arregle el coche y entonces nosotros podamos empezar a vivir conforme al propósito con el cual fuimos creados. Exactamente. Nosotros vemos que esto es precisamente a lo que vino Jesús al mundo. Él vino a que nosotros podamos comenzar a vivir conforme a este propósito que Él tiene. Y pues lo más asombroso cuando nosotros leemos la Biblia es que nos damos cuenta precisamente del propósito del hombre. Dice la Biblia: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y bueno, este es el principal mandamiento de la ley, dice. Y el segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego aclara: ningún mandamiento es más importante que estos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo nosotros, pues nuestro propósito, nuestro objetivo como seres humanos, puesto por Dios, es amar a Dios primero y amar a nuestros semejantes en segundo lugar. Esto es increíble, ¿no? O sea, ver que la conclusión, y de hecho esta fue la conclusión de la primera conferencia de Respuestas Querétaro, o sea, que realmente Dios nos creó con el propósito de amarlo, ¿no? O sea, con el propósito de amar a nuestro Creador, de amar a nuestros iguales. Y pues nosotros vemos en toda la historia, en la humanidad allá afuera, que el hombre simplemente no está viviendo conforme al propósito que Dios le ha dado. Cuando Jesús dice: ningún mandamiento es más importante que esto, se está diciendo: no hay nada más elemental, no hay nada más esencial para la vida del ser humano que obedecer esto que Dios nos ha determinado, ¿no? Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros iguales como a nosotros mismos. Entonces, bueno, el existencialismo es una filosofía que, bueno, hemos visto que tiene muchas fallas, porque precisamente no se da cuenta de esta esencia del ser humano, y hemos visto, bueno, por un lado se da cuenta y por otro lado la quiere como rechazar, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos visto cómo
mucha de la filosofía existencialista pues realmente tiene problemas, y lo que vemos en cambio en la Biblia tiene pues bastante más sentido, porque la Biblia habla de un propósito, de algo que Dios estableció para que nosotros pudiéramos seguir y nuestra vida pudiera tener un propósito. Dejando quizá un poquito al lado el argumento de si Dios puso a la esencia o no en el hombre, de todos modos el argumento del existencialismo de Sartre no es válido, porque entonces no está explicando por qué, por ejemplo, todos tenemos cuerpos semejantes que reaccionan de forma semejante a la realidad que está fuera de nosotros. Yo puedo decidir cuál es mi propia existencia y cuál es el significado de mi vida, pero si yo pongo mi mano en el fuego, se va a quemar. También si tú pones tu mano en el fuego, se va a quemar, lo cual quiere decir que hay ciertos aspectos de la realidad del ser humano que todos compartimos. Entonces no podemos decir que nosotros somos los autores o los que decidimos el propio significado de nuestra vida. De hecho, hay muchísimos ejemplos hoy al día en nuestra sociedad donde el extremo de esta filosofía de Nietzsche pues lleva a pues ciertas condiciones psicológicas, mentales, pues que no están funcionando como vienen en las personas que dicen, por ejemplo, que ellos son negros, aunque no hay ningún antecedente negro en su genealogía, ¿no? Y este es un caso muy famoso de una mujer en Estados Unidos que ella insistía en que ella pertenecía a la raza negra, aunque no hubiera ni siquiera un antecedente negro en su familia, ¿no? Ella decía qué es lo que ella quería hacer, aunque su cuerpo, su realidad, estaba reflejando otra cosa completamente diferente. Hay también un caso en internet, como, bueno, todos los que son jóvenes que están en Facebook o en 9gag, o sea, hay el caso de una chica, ¿no? Que dice que ella es un gato. Ella insiste en que ella es un gato. Entonces, pues eso, o sea, evidentemente algo está funcionando mal en el cerebro de estas personas si están creyendo algo que evidentemente no está correlacionando con lo que estamos observando en su cuerpo. Muy bien. Y bueno, ya llegamos al último gran ateo de esta conferencia, y pues no es nadie más y nadie menos que Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es el que dijo la frase "Dios ha muerto". Y bueno, esta frase ha tenido no solamente un efecto promocional en el ateísmo en nuestros días, sino un efecto ciertamente profético de que el ateísmo iba a surgir en nuestros días. Nietzsche vivió hace aproximadamente 150 años, y todo lo que él dijo acerca de Dios, acerca del ateísmo, acerca del avance en la ciencia, lo estamos viviendo hoy en día. Entonces podemos decir que la influencia de Nietzsche a nuestros días es quizá la más grande de todos estos 4 filósofos. Nietzsche nació cerca de la ciudad alemana de Leipzig en 1844. Además de sus escritos académicos sobre la existencia, Nietzsche escribió también acerca de la música, la historia y la ciencia. Hizo muchos estudios sobre textos históricos clásicos, incluyendo la Biblia, y sus obras más famosas son estas 3. Así habló Zaratustra, La Gaia Ciencia, que es donde sale esta frase de Dios está muerto, y Más allá del bien y el mal, que es una crítica a la moral basada en Dios y establece una moral basada en el superhombre. El nihilismo o el pesimismo es una corriente filosófica que básicamente dice que el ser humano carece de propósito o de significado. El nihilismo de Nietzsche se basaba en que el conocimiento y la verdad últimos no existen, sino que cada persona pues los percibe y los construye como él quiere. Es decir, que todo es relativo. Pero nosotros ya vimos en la conferencia pasada que el relativismo es una teoría que es irracional, no va conforme a las leyes de la lógica, porque usa argumentos que no tienen sentido, que invalidan incluso las leyes de la lógica. Y esto precisamente llevó a Nietzsche a formar una teoría o una filosofía que es irracional. Antes que Nietzsche fuera un filósofo, Nietzsche era una persona que estudiaba textos antiguos, ¿no? Entonces Nietzsche tenía una excelente capacidad de poder observar como eventos históricos, y esto lo llevaba a conclusiones bastante fuertes acerca del avance en la filosofía, en el conocimiento, en la ciencia que él estaba observando en su época. Entonces Nietzsche observó y dijo, muy bien, con Tomás de Aquino y con Agustín de Hipona nosotros estamos viendo que el hombre cree que Dios lo creó. Entonces, como el hombre cree que Dios lo creó, entonces el hombre tiene un propósito y un significado. Como el hombre tiene un propósito y un significado, entonces todo lo que podemos ver a través de la ciencia existe. O sea, la razón la podemos utilizar y entonces nosotros podemos saber que algo existe o no existe. Muy bien. Sin embargo, la ciencia del siglo XIX llegó a la conclusión
con Darwin que el hombre no era más que otro animal. Entonces, lo que Nietzsche está observando y está viendo es esto. Ok, el hombre parte de creer que tiene un propósito. Estudia la naturaleza a través de la ciencia para ver cuál es su propósito. Sin embargo, el resultado de la ciencia es que el hombre no es más que otro animal y no tiene ningún propósito y no tiene ningún significado. Esto es lo que llevó a Nietzsche a decir que Dios había muerto. O sea, porque entonces la idea de que nosotros creyéramos en Dios para explicar nuestro propósito, con Darwin había muerto. El hombre no era más que otro animal. Y de hecho él escribe, antes uno buscaba la sensación de grandeza del hombre al apuntar a su origen divino. Ahora este es un camino prohibido, porque a la puerta se encuentra el mono junto con otras bestias grotescas, sonriendo a sabiendas como diciendo, no hay camino en esta dirección. Fue precisamente este análisis basado en el darwinismo a través del cual Nietzsche llegó a la conclusión de que Dios había muerto. La misma creencia es muy loco, ¿no? Es muy extraño, porque la misma creencia que había llevado a muchos de los filósofos y a muchos de los científicos a buscar, a comenzar la ciencia, a impulsar los descubrimientos científicos y todo esto, que era Dios, ya no era necesaria. Esta hipótesis ya no era necesaria para Nietzsche, porque según él, el hombre había llegado a la conclusión de que este significado y este propósito que tanto buscaba la ciencia y la filosofía simplemente no existían. Y entonces él llega a la conclusión de que no solamente Dios ha muerto, sino que el hombre mismo lo ha matado. Dice en este libro de El alegre saber, el loco saltó en medio de ellos y los atravesó con la mirada. ¿Dónde está Dios?, gritó. Os lo diré, nosotros lo hemos matado, usted y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Nietzsche también llegó a la conclusión entonces de que como el hombre había matado a través de la ciencia a Dios, pues entonces Dios no existía. Entonces Nietzsche pues llegó a la conclusión del ateísmo, ¿no? como la única realidad absoluta. Sin embargo, él también vio que el ateísmo suponía forzosamente la muerte de la moral, de lo que nosotros consideramos como bien y mal. Incluso Nietzsche vio que esta idea era peligrosa. Nietzsche vio que si nosotros decíamos que el bien y el mal no existían, entonces eventualmente toda la evolución del hombre y todo el conocimiento eventualmente lo llevaría de nuevo a su estado animal, en donde solamente iba a comportarse como un animal. Sí, Nietzsche predijo el estado amoral de la sociedad actual y su análisis fue extremadamente certero. Cuando el hombre niega la existencia de Dios, automáticamente se expone a un mundo relativo, un mundo sin verdades absolutas, un mundo sin estándares morales que apliquen a todos. Y Nietzsche fue el que predijo que esto es lo que iba a suceder, porque precisamente él se estaba dando cuenta que la ciencia nos estaba llevando, las teorías científicas de que entonces Dios ya no existe, nos estaban llevando acá. Sí, nos estaban llevando a un punto en donde pues ni el bien ni el mal existen, y pues eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, vemos una sociedad completamente nihilista que dice, pues yo decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, una sociedad completamente relativista y en donde además vemos pues como los horrores, ¿no? O sea, el siglo XX fue el siglo donde más muertes ha habido por causa de la guerra, por causa de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en donde simplemente alguien creía que era superior a otra persona, donde el bien y el mal simplemente ya no existían. Y entonces pues todo esto es algo que Nietzsche predijo, ¿no? Que iba a suceder, haciendo un análisis pues de lo que estaba sucediendo con la ciencia en aquellos días. Una vez que la moral objetiva dada por Dios cae, entonces también cae el propósito específico de la vida del hombre. Nietzsche llegó a la conclusión nihilista de que el hombre no tiene ningún propósito. La vida del hombre no tiene propósito, no tiene significado, no hay ningún lugar a donde ir, todo es completamente vano y no hay significado. Y entonces él empezó a desarrollar una moral animal o una moral basada en las ideas darwinistas de aquella época. Y entonces él llega a la conclusión de que la única moral que predomina en la vida del ser humano es la que dijo Darwin, que es de la supervivencia del más fuerte, y él no le llamó supervivencia del más fuerte, él le llamó el deseo de poder. El hombre únicamente existe para controlar, el propósito del hombre es controlar. Bueno, pero espera un segundo, yo creí que Nietzsche había dicho que no existía o que no existía un propósito para el hombre. ¿Cómo es que ahora dice que el propósito del hombre, que su propósito es el deseo de poder? Pues en realidad esta es la contradicción de Nietzsche. O sea, Nietzsche está diciendo que la vida carece de propósito y de significado. El bien y el mal no existen.
Entonces la moral de Nietzsche también debe carecer de significado y de sentido. El hombre realmente no está persiguiendo nada, el hombre no está buscando tener poder, el hombre no puede buscar estas cosas porque no hay significado en la vida del hombre. Si el hombre incluso dedicara su vida entera a esto, en el momento en el que muere, pues todo este propósito muere con él y entonces deja de existir. No hay un propósito en la vida del ser humano, y si no hay propósito en la moral de Nietzsche, tampoco hay propósito en la moral cristiana. El nihilismo precisamente se contradice a sí mismo porque usa un argumento que no puede cumplir con sus propios estándares, usa un argumento que se contradice. El nihilismo dice, nada tiene sentido, pero si nada tiene sentido, entonces ¿cómo es que esta frase tiene sentido? ¿Sí? Entonces, precisamente por eso es que nosotros hemos dicho que la filosofía de Nietzsche es completamente irracional. Él ya ni siquiera se está preocupando sobre si sus declaraciones cumplen o no con las leyes de la lógica. Él simplemente está diciendo, nada tiene sentido y no me importa ni siquiera si lo que estoy diciendo no tiene sentido, ¿no? Él simplemente da una filosofía que es absurda, que es irracional, pero es la filosofía que él da. Bueno, y por ejemplo, con lo que decíamos también, ¿no? del propósito del hombre y de ser, pues del deseo de poder, ¿no? Dice Nietzsche, tú sé valiente, tú crea tus propias reglas. Y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿para qué, no? O sea, si no hay un propósito, entonces ¿para qué voy a crear yo mis propias reglas? ¿Y para qué yo voy a hacer y el poder y esto, no? Y Nietzsche dice, no importa, no pienses, solamente hazlo, ¿no? O sea, solamente crea tus propias reglas, porque básicamente eres un animal, ¿no? Eso es lo que dice la filosofía del nihilismo, basada en lo que Darwin estableció de la evolución. Y pues esto es absurdo. Sí, y bueno, a pesar de las diferentes visiones que cada uno de estos filósofos veían el mundo, de cómo Sartre y Nietzsche llegaron a la misma conclusión de que el mundo o de que la vida del hombre carecía de significado, más allá del significado que cada uno podía darle a su existencia, en el momento en el que negamos a Dios, desafortunadamente también negamos la racionalidad. ¿Por qué? Porque eso significa que nos volvemos simples animales. Si creemos en un mundo irracional, no solo vamos en contra de la religión y de lo sobrenatural, también estamos yendo en contra de la ciencia y de todo lo que la ciencia nos ha dado. Sí, y esta es precisamente la conclusión a la que queremos llegar con esta conferencia. Nosotros hemos demostrado cómo el negar la existencia de Dios absolutamente nos lleva a negar el propósito de la vida, de la existencia, y al final nos lleva incluso a negar las leyes de la lógica. R.C. Sproul, que es un escritor y filósofo cristiano muy importante, contemporáneo, él escribe que cuando una persona llega y le dice que Dios no existe y que por lo tanto el mundo es irracional, dice, se acabó la discusión, ¿no? Él dice, en ese momento yo le doy el micrófono a la persona y le digo, toma el micrófono y ve y dile al mundo que lo que tú crees es irracional. Ve y dile al mundo que lo que crees es absurdo. Porque entonces en ese punto, pues ya simplemente todo se acabó, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de explicar es cómo la Biblia es lógica y el ateísmo invariablemente nos lleva a una posición filosófica muy, muy complicada, porque tenemos que negar la existencia de Dios y tenemos que negar con él la existencia de la lógica y de los valores absolutos. Nosotros escogimos el título de esta conferencia, Ateísmo más lógico que la Biblia, y aunque podría parecer una pregunta provocativa, nosotros creemos que no es. Nosotros creemos que realmente hay muchísima evidencia que da fe de que Jesucristo dijo la verdad, de que la Biblia dice la verdad. O sea, hay mucha evidencia histórica que apunta a que la Biblia es la verdad. Y bueno, no solamente es más lógico creer que Dios existe, la lógica demanda la existencia de Dios. Dicho de otra manera, la lógica es un atributo de Dios. Dios es un ser lógico. Dios es un ser racional y es la fuente de la racionalidad. Si Dios no existiera, la lógica simplemente dejaría de existir. Hoy acabamos de analizar tal vez a los cuatro ateos filósofos más importantes de los últimos 300 años. Hemos visto algunos de sus argumentos en contra de la existencia de Dios y hemos demostrado cómo, en su intento por negar la existencia de Dios, una de dos, han violado leyes de la lógica como Hume y Russell, o simplemente han negado la lógica y la razón completamente, como Friedrich Nietzsche y como Sartre. Hume,
cometió el error de reducir el conocimiento a simples verdades por definición y experiencias sensoriales y usó de razonamientos que se contradicen a sí mismo para decir que Dios no existía. John Stuart Mill cometió el terrible error de malinterpretar la ley de la causalidad y esto le sirvió a Bertrand Russell para excusarse de la creencia de Dios. Nietzsche y Sartre se dieron cuenta que negar la existencia de Dios significaba también negar la racionalidad y la lógica. Y ellos fueron filósofos realmente muy honestos. Ellos llegaron a la conclusión de que el hombre, como Dios no existía, el hombre no tenía un propósito ni una razón para existir. R.C. Sproul tiene un libro muy bueno que se llama La consecuencia de las ideas y habla precisamente de esto, ¿no? O sea, las ideas de estos filósofos tienen consecuencias. Estos razonamientos de estos 4 filósofos han afectado durísimo a nuestra sociedad y le han hecho creer a la gente que Dios no puede existir a través de argumentos que pues nosotros ya vimos que caen por su propio peso y que se contradicen a sí mismo o que llevan a un mundo sin lógica y sin razón. Sí, cuando no hay un Dios, no hay un estándar para lo bueno y lo malo o para lo inaceptable y lo aceptable. Y nosotros hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez piensa menos, que usa la lógica menos. Y esto se debe en muy gran parte por esto, o sea, a la filosofía de estos filósofos que nos han dicho que Dios no existe y que no hay propósito para la vida. La Biblia, en cambio, nos llama a hacer un uso correcto de nuestra mente, de acuerdo al diseño del Creador. Dios nos creó, Dios nos diseñó y nos dio una mente con un propósito y con un diseño. El Dios de la Biblia es capaz de responder a todas las preguntas de la existencia del ser humano y de la realidad. Y no solamente la Biblia es más lógica que el ateísmo, sino que también la Biblia se sostiene a sí misma y no necesita de la ayuda del hombre para defenderse. La Biblia ha estado ahí por siglos y realmente esto lo hemos visto, ¿no?, en otras conferencias, pero realmente cuando nosotros le aplicamos este tipo de pruebas y este tipo de razonamientos y vemos qué tan confiable es, nosotros vemos que la Biblia pasa todos los exámenes del tiempo y de la lógica. Nosotros sabemos que hay muchísima gente que se dice a sí misma cristiana y que únicamente lo dice, ¿por qué eres cristiano? Pues solo soy cristiano, ¿no? Entonces esta persona pues no está yendo de acuerdo al propósito que Dios le ha dado, ¿no? Porque Dios también le puso el propósito a los cristianos o a la gente que cree en Él, que cree en Jesús, de que tienen que usar su mente, tienen que usar su razón, y en realidad ese es el propósito de Respuestas Querétaro. El lema de nuestra conferencia o de nuestro grupo de Respuestas Querétaro es que la Biblia nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa de la razón que hay en nosotros. Y bueno, la Biblia asume leyes de la lógica y de la razón y nos ordena usar la razón para poder honrar al Creador y para poder conocerlo. La Biblia otra vez dice, ¿no? O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando la Biblia dice que vas a amar a Dios con toda tu mente, está diciendo que tienes que hacer un uso correcto de tu mente para poder llegar a estas conclusiones. A lo largo de este último año y medio, hemos dado evidencias históricas de la confiabilidad de la Biblia, del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús como hechos históricos, que aparte implican que Jesús dijo la verdad y que Él era Dios. Hemos dado también evidencia a través de varios argumentos, como el argumento cosmológico, el argumento teleológico o del diseño y el argumento moral a favor de la existencia de Dios y de su propósito para la humanidad. Vamos a recordar otra vez el versículo que habíamos visto ya anteriormente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que esta conferencia y en general la Biblia no nada más es un llamado a conocer la verdad. O sea, el llamado no solo es a conocer la verdad, sino es a conocer el propósito, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad y el propósito de Dios para la humanidad? Es que y esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, como ya también lo mencionamos anteriormente, el propósito de la Biblia es que creamos en Jesús, que creamos en el Hijo de Dios y que al creer en Él tengamos vida eterna en su nombre.